El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Mauro MD, Seven el Monarca, Facundo Almada, Víctor Manuel Marcelo, Naruto Uchiha, Luis XD, Kukier 2000, Antoni Machuca, XX Laureano Omega XX, DR Mundo, Leo 1218, Brandon Miño, Vegeto 999, Mariano Ed de Arce, BLCBAS 540, Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Sousou no Frieren como un demonio, parte 33. Capítulo 148. Levantando la falda con una mirada de disgusto. La amenaza desapareció al instante, con un simple pero elegante corte. La Winne, aún en el suelo, miró conmocionado el lugar donde había desaparecido la réplica. Tras un largo momento de silencio atónito, se volvió hacia la figura extrañamente familiar que estaba a su lado y preguntó: ¿Por qué estás aquí? En contraste con su asombro, Ash suspiró suavemente mientras miraba a la chica, que ahora había vuelto a su traje azul de Lolita gótica. Envainó su espada, se agachó junto a ella y dijo con impotencia: La Winne, ¿de verdad así es como le vas a hablar a tu salvavidas? No te pedí que me salvaras, murmuró la Winne, volviendo la cabeza. Aún así, no pudo evitar sentirse incómoda y finalmente susurró con una voz casi inaudible: Pero gracias. De nada, pero honestamente, no quería ayudarte, respondió Ash sin rodeos. Ja. Su actitud descarada enfureció al instante a la chica de cabello plateado. Se abalanzó sobre él, gritando: ¿Qué pasa con esa actitud? Me salvaste solo para humillarme. ¿No acabas de decir que no me pediste que te salvara? Y yo tampoco quería salvarte. ¿No es esto, en cierto sentido, un acuerdo mutuo? ¿Por qué estás enojado? Respondió Ash con calma. No quiero ningún acuerdo contigo. Si no querías salvarme, no debiste haberme salvado. Aunque lo que dices tiene sentido, me estás malinterpretando. Sin cambiar de expresión, Ash extendió la mano, la presionó contra el rostro de la chica, que lo agarraba del cuello y la apartó con firmeza. Dije que no quería ayudarte porque todavía estoy en medio de mi examen. Pero no podía quedarme de brazos cruzados cuando estabas en peligro real. Así que no tuve más remedio que intervenir. El repentino cambio de tono dejó a la Winne atónita, su ira se desvaneció mientras lo miraba sin comprender. Ash, que encontraba divertidos sus repentinos cambios de humor, no pudo resistirse a seguir bromeando. Pero sabes, otras personas ofrecen la magia de su familia como agradecimiento cuando les ayudo. ¿No deberías mostrar tu aprecio también? Mi familia no tiene magia heredada. Solo tenemos magia común, respondió la Winne a la defensiva. No me entendiste. No te pedí magia. Hablaba de gratitud. No digo que tengas que pagarme, pero quizás podrías al menos actuar un poco como Kane. Ash no intentaba sonar frío. De verdad esperaba que la Winne fuera un poco más amable y gentil al visitarlo. Haría el ambiente más agradable y le permitiría leer en paz. Pero, igual que Kane, la expresión de la Winne se congeló por un instante al mencionar el nombre. ¿No es una petición razonable?, preguntó Ash. ¿Razonable? ¿Cómo puedes pedirme que actúe como esa chica que siempre usa esos trajes que dejan al descubierto el vientre?, gritó la Winne alzando la voz. A Ash, su sugerencia le había parecido perfectamente normal, incluso generosa. No entendía por qué su reacción era tan extrema. La Winne, en cambio, parecía una leona enfurecida. Su pecho se agitaba de ira, y cada respiración profunda la hacía temblar ligeramente. Su rostro enrojecido y sus ojos penetrantes y ardientes insinuaban una batalla entre su ira y su razón. Ash estaba completamente desconcertado. ¿No? ¿Qué le pasa a Kane? Creo que es una buena chica. ¿Por qué estás tan molesto? Pervertido. Susurró la Winne entre dientes, casi escupiendo la palabra. Kane no es un pervertido. Estoy hablando de ti. Gritó la Winne, alzando aún más la voz mientras señalaba a Ash con el dedo. Ash bajó la mirada pensativo, frotándose la barbilla mientras murmuraba molesto. ¿Realmente salvé a una persona desagradecida? Olvídalo. Ante su comportamiento, que no solo buscaba la retribución de un favor, sino que también se mantenía en una posición moral alta, la Winne lo fulminó con la mirada. Su mirada fría, llena de asco y vergüenza, la hizo mirarlo como si fuera un bicho raro. Sus emociones se entrelazaron y parecían estar a punto de desbordarse. Apretando con fuerza el dobladillo de su falda con ambas manos, las yemas de sus dedos palidecieron por la presión.
Apretó los dientes, reprimió la vergüenza y la levantó lentamente, revelando una vista impresionante. La gente como tú, es lo peor. Nunca te lo perdonaré. Las palabras de la Uine estaban impregnadas de determinación, cada una de ellas parecía pronunciada entre dientes. Ash, sin embargo, la miró con total sorpresa. No tenía idea de qué había hecho para que la Uine se enojara tanto como para que revelara ese lado privado de sí misma en su furia. En el oscuro pasillo de la mazmorra, tenuemente iluminado por velas parpadeantes y lámparas de piedra mágica, la chica de cabello plateado, vestida de lolita gótica, se levantó la falda. Con una mirada de disgusto, reveló no solo la tela azul claro, sino también su vientre bien definido, pálido e impecable, con sus abdominales tonificados claramente visibles. Por un momento, Ash no pudo evitar preguntarse si la Uine tenía la intención de mostrarle esto como una especie de venganza retorcida antes de matarlo. ¿No haría eso las cosas más fáciles para su conciencia? Se quedó mirando fijamente, completamente confundido, durante un largo rato. Finalmente, ante la mirada fría y asesina de la chica, emitió una respuesta perpleja. ¿Qué haces? ¿Por qué haces esto? ¿Estás secretamente enamorado de mí? ¿Es esta tu forma de seducirme? Porque no tengo ningún interés extraño. Al menos no te veas tan frío. Me haces sentir como un bicho raro. ¿Por qué te haces el caballero? No querías tocarme la barriga. ¿Cuándo dije yo eso? Dijiste igual que Kane. Lo dijiste. Gritó la Uine, con la vergüenza y la ira a flor de piel, casi mordiéndose las palabras. Lo siento, creo que me malinterpretaste. Lo que quería decir es que tu actitud hacia mí siempre ha sido terrible, y esperaba que fuera un poco mejor, como la de Kane. Observándola atentamente, Ash consideró sus palabras mientras explicaba. Después de todo, Kane no me dejó contarle a nadie sobre esas cosas, y no la he oído mencionarlas a nadie más. No sé si ella siquiera sabe que malinterpretarías esto. En otras palabras. Los hombros de la Uine temblaron, y sus manos, que aún sujetaban su falda, temblaron. Su rostro se sonrojó profundamente, casi brillando. Lágrimas de humillación comenzaron a acumularse en sus ojos. ¿Todo esto fue un malentendido mío? ¿Fue todo culpa mía? Ah, no digas eso. Al menos aprecio tu gratitud. Pero deberías bajarte la falda antes de que te resfríes. Con una mano, presionó suavemente el dobladillo de su falda hacia abajo mientras con la otra acariciaba su suave vientre. En ese momento, la Uine saltó hacia atrás como si se hubiera electrocutado. Se agarró el estómago con ambas manos, con lágrimas en los ojos. No dijiste que todo fue un malentendido. Estás mintiendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Respondió Ash con inocencia. Pensé que, como ya te habías levantado la falda, sería un desperdicio no hacerlo. De todas formas, al final te enojarías, ¿verdad? Bueno, no se siente mal, añadió, mirándose la palma de la mano y asintiendo para sí. Deja de recordar esa sensación o te mataré. Con los dientes apretados y la repentina aparición de escarcha a su alrededor, la temperatura en el pasillo bajó bruscamente cuando la ira de la Uine estalló. Capítulo 149. Una chica orgullosa y testaruda. A Ash no le importó la ira de la Uine. Simplemente le dio una palmadita en la cabeza, actuando por fin como un adulto. Deberías guardarte ese tipo de cosas para cuando vuelvas. Ahora, ¿piensas seguir con el examen o regresar? Por supuesto, continúa, respondió la Uine secamente. ¿Aún puedes caminar? Tienes el muslo lesionado, ¿verdad? ¿Ves? ¿Viste eso? La Uine, que estaba a punto de mover la mano, instintivamente se agarró el dobladillo de la falda y lo miró con ojos asesinos. Pervertido. Me lo enseñaste, ¿verdad? No lo hice por voluntad propia. Aunque Ash no estaba del todo reticente, después de todo, ¿quién se quejaría de una pequeña bendición inesperada? No iba a decirlo en voz alta. Valoraba su reputación y no quería que lo malinterpretaran. La Uine, con el rostro ardiendo de vergüenza y rabia, espetó. ¿No dijiste que eras un caballero? Un tío amable y gentil. Entonces, ¿por qué me mirabas? No pude evitarlo. Si ni siquiera te mirara, ¿no te sentirías inferior? Ni hablar. Gritó la Uine, con la frustración a flor de piel. Y lo tocaste. Lo tocaste. Me lo dejaste expuesto para que lo tocara. ¿No te molestaría si no lo hiciera? Es solo tu barriga. No lo hagas parecer raro, da una impresión equivocada. Entonces, ¡no! No me sentiría triste ni inferior. Está bien, respondió Ash, con una calma que contrastaba marcadamente con la creciente ira de la Uine.
Asintió levemente y la observó, notando los arañazos y las heridas de cuchillo que le cubrían el cuerpo. ¿Aún puedes caminar? ¿Te cargo? ¿O deberías tirar la botella y abandonar el examen? Puedo caminar sola. Replicó la Winnie con brusquedad, con un tono desafiante. Pero tu rodilla está sangrando, señaló sin dudarlo. No es asunto tuyo. Ladrió la Winnie. Le temblaban ligeramente las piernas al ponerse de pie, y las heridas le dolían muchísimo. A pesar de ello, apartó la mirada, negándose a mostrar debilidad. No podía comprender por qué Ash, quien la había avergonzado tanto, parecía completamente indiferente a sus emociones. Su inquebrantable calma la enfurecía aún más, haciéndola sentir como una tonta por dejarse llevar tanto por las emociones. Su frustración bullía peligrosamente cerca de la superficie, amenazando con desbordarse por completo. Sin embargo, contrariamente a lo que ella esperaba, Ash no se alejó de inmediato. En cambio, se detuvo, mirándola con expresión ligeramente confundida. La inexplicable pausa la hizo extraña, como una suave fuerza rozando sus nervios desgarrados. La hizo fruncir los labios inconscientemente, pero aún así no pudo resistirse a decir algo mordaz, como era su costumbre. ¿Qué pasa? Normalmente te irías, ¿no? Bueno, me voy ya, respondió Ash encogiéndose de hombros. Ten cuidado, y si te pasas, recuerda romper la botella. Aunque parecía que tenía más que decir, su mirada irritada lo silenció. Asintió, giró sobre sus talones y se alejó sin dudarlo. Su figura resuelta desapareció en el pasillo en penumbra, pero sus instrucciones de despedida, teñidas de genuina preocupación, permanecieron en el aire. La Winnie, inconscientemente, extendió la mano como para detenerlo, pero su orgullo no se lo permitió. Lentamente, la dejó caer. El pasillo oscuro rápidamente volvió al silencio. Antes de darse cuenta, estaba completamente sola. Solo el sonido de su respiración agitada y el siseo ocasional al rozarse las heridas sin querer rompían el silencio. Estoy hecha un desastre, murmuró la Winnie con amargura. Se agachó, abrazándose las rodillas con fuerza, como si buscara un poco de calor y consuelo en el pasillo frío y desolado. Obviamente, el tío es mucho mejor de lo que inicialmente entendí, pero sus palabras estaban cargadas de arrepentimiento y culpa, porque finalmente se dio cuenta de que sus palabras y acciones podrían haber sido verdaderamente inapropiadas. Sin embargo, el orgullo y la fuerte autoestima de la Winnie no le permitieron mostrar ninguna debilidad en este momento. Aunque llevaba tiempo arrepintiéndose de su arrebato, su orgullo no le permitía retractarse. Y aunque lo intentara, probablemente nadie la tomaría en serio. Ella quería levantarse e irse, pero su poder mágico agotado y las heridas que cubrían su cuerpo lo hacían imposible. Allí estaba ella, una persona golpeada y magullada, arrojada a una mazmorra peligrosa, incapaz de rendirse pero apenas capaz de levantarse. La combinación de sus heridas, el agotamiento y el creciente arrepentimiento casi abrumaron a la tenaz muchacha. Se mordió el labio inferior con fuerza, reprimiendo cualquier señal de debilidad que pudiera escapar. Pero justo cuando la Winnie estaba al borde de la desesperación, con sus emociones amenazando con desbordarse mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, el silencio fue roto por el sonido de pasos familiares. La persona que ella pensó que ya se había ido, Ash, había regresado. El eco de sus pasos resonó por el pasillo, cada paso parecía golpear el corazón de la Winnie, provocando que sus latidos se aceleraran. ¿Qué? ¿No te ibas ya? ¿Por qué has vuelto ahora? Para reírte de mí. ¿De verdad acabo de decir eso otra vez? ¿Qué me pasa? Para ser sincera, quería llorar. Pero Ash simplemente se puso en cuclillas frente a ella, mirándola a los ojos y le dedicó una sonrisa impotente. Normalmente me iría. Pero viéndote así, estás gravemente herida. No me parecería bien que un adulto te dejara sola aquí. ¿Ahora de repente estás hablando de responsabilidades de adultos? ¿Por qué de repente? Siempre he sido responsable, respondió Ash con una leve sonrisa. No creo en un adulto como tú, murmuró, mirando hacia otro lado con terquedad. Al principio, Ash había considerado seriamente dejar atrás a esa chica torpe y orgullosa y permitirle que aprendiera por sí sola las dificultades de la vida. Pero cuanto más caminaba, más mal se sentía. Dejar a una niña como la Winnie, incluso a una tan frustrante como ella, no era algo que un adulto normal debiera hacer. Carecía de decencia básica. Además, su relación no era del todo impersonal, no eran desconocidos. Así que regresó. Sin pensarlo demasiado, le acarició suavemente la cabeza.
Ignorando su expresión de disgusto, se deslizó con cuidado entre sus piernas y la levantó en brazos. Ah. Espera un momento. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? El movimiento repentino sobresaltó a la Winnie y, por primera vez, su comportamiento juvenil, fuerte e inquebrantable, se quebró, dejando escapar un grito sorprendentemente femenino. Dada tu condición, no me parece apropiado llevarte a cuestas. Así que, piensa que me estoy aprovechando de ti, y no podrás resistirte, ¿de acuerdo? Eso no es, está bien, da igual, no hay otra manera, murmuró la Winnie, con la voz temblorosa mientras dudaba. Quizás fue su anterior arrepentimiento lo que la hizo vacilar. Aceptó su ayuda a regañadientes, hablando en voz tan baja que apenas se oía. Cuando Ash la miró sorprendido, cerró los ojos rápidamente, evitando su mirada avergonzada. Si la situación fuera diferente, Ash podría haberse burlado de ella. Después de todo, la naturaleza tsundere y de voluntad fuerte de la Winnie hacía que sus reacciones fueran particularmente divertidas. Pero teniendo en cuenta su estado actual, burlarse de ella no parecía apropiado. En lugar de eso, ajustó su agarre sobre ella y la cargó en silencio, absteniéndose de decir nada innecesario. Capítulo 150. El examen se convierte en una transacción. Sosteniendo a la Winnie, quien inesperadamente se había calmado, Ash caminó por el estrecho pasillo hasta que llegaron a un espacioso salón. A la entrada del siguiente pasaje, dos estatuas de gárgolas estaban a punto de transformarse. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, varios orbes brillantes aparecieron junto a ellas. Los orbes desataron una descarga de poderosa magia, convirtiendo a las gárgolas y la pared tras ellas en escombros. En medio del ruido ensordecedor y las humaredas, Ash avanzó con aire despreocupado. Sus pasos se mantuvieron firmes y tranquilos, como si la destrucción a su alrededor no fuera inusual. La Winnie, sostenida firmemente en sus brazos, lo miró inconscientemente con asombro. Después de un momento, murmuró: «Tío, eres realmente increíble, está bien que me elogies más, ¿sabes?», respondió Ash con una sonrisa. «HMPH, no quiero». Aunque su tono seguía siendo brusco, su actitud se había suavizado bastante. Tras una breve pausa, preguntó: «¿De verdad, eres tan fuerte? ¿Por qué haces el examen?». «Porque quiero los privilegios», respondió Ash simplemente. «No, en serio, ¿por qué alguien tan fuerte como tú necesitaría privilegios? Empiezo a pensar que quizás quieras matar dioses o conquistar el mundo». «En realidad, quiero conquistar el mundo», dijo Ash casualmente, como si fuera lo más natural. «Ah». La Winnie parpadeó, atónita. «¿Por qué?». «Hay muchas razones. Algunas son objetivos personales que tengo desde hace tiempo. Otras son cosas que mis amigos querían antes de morir, y, bueno, planes para el futuro. A estas alturas, ya no hay vuelta atrás. Incluso el último deseo de un amigo». Aunque su tono era serio, la Winnie frunció el ceño levemente. Sospechó que lo estaba inventando para burlarse de ella. «No, espera. Nunca me ha mentido. Pero aún así, esto no puede ser serio, ¿verdad?». La Winnie lo miró, intentando descifrar su expresión. Tras un largo momento de reflexión infructuosa, se rindió con un suspiro. No habían caminado mucho cuando se toparon inesperadamente con Ubel, Wirbel y Kane. El trío era perseguido por Denken, Richter y el clon de una maga alta. Cuando el grupo vio a Ash, sus ojos se iluminaron de esperanza. Sin embargo, Ash simplemente se dio la vuelta y se alejó con la Winnie aún en brazos, dejando al grupo completamente atónito. La Winnie abrió los ojos con incredulidad. «¿De verdad no piensas ayudarlos? No parecen estar en peligro real de morir», respondió Ash con naturalidad. «Ya he dicho que la interferencia excesiva no es buena. Pensé que al menos cuidarías especialmente de Kane», murmuró la Winnie. «Me gusta Kane, pero mimarla demasiado no sería bueno para su crecimiento». La palabra gustar, dicha con tanta naturalidad, hizo que la Winnie se detuviera, sin saber cómo responder. Abrió la boca para hablar, pero enseguida decidió no hacerlo. Después de todo, sabía que no había ningún significado extraño tras sus palabras. A medida que se adentraban en las profundidades subterráneas, se toparon con muchos otros. Algunos eran perseguidos por clones y monstruos, otros se encontraban enfrascados en combates, y otros intentaban escapar de trampas. Ash, sin embargo, ignoró todo y siguió adelante sin pausa hasta que llegaron a la parte más profunda de la mazmorra. Allí encontraron reunidos al equipo de Denken, a la regordeta Magaidel y a varios otros.
Sintiendo el peso de su vergüenza frente a tanta gente, la vergüenza de la Uine se apoderó de ella. Se soltó de los brazos de Ash, decidida a valerse por sí misma, aunque le doliera. Por suerte, alguien en el lugar tenía un libro sagrado y se ofreció con entusiasmo a curar sus heridas. Al fin y al cabo, cuanto más grande era el grupo, mayor era su fuerza combinada, una necesidad porque, el clon de Sensei custodia la cámara interior, murmuró Denken con expresión frustrada. Se pegó a la pared, observando con cautela a la chica clon que se encontraba en el corazón de la tierra en ruinas. Edel, junto con sus dos compañeros, también estaba presente, sus rostros tensos reflejaban la gravedad de la situación. Ahora, al ver nuevamente la réplica familiar, Edel la señaló con frustración. ¿No quedamos en que te desharías de ese tipo? ¿Por qué sigue aquí? Dijiste en ese momento que yo solo debía ocuparme de ello. Te ayudé a escapar sin problemas manteniéndola distraída, ¿no? Estás haciendo trampa. Estás economizando. Piénsalo tú mismo. Todo ha ido bien hasta ahora. Solo necesitas superar a Sensei y lo lograrás. Además, ya te ayudé a superar al clon de Sensei una vez. Sin duda, es una gran ventaja, ¿verdad? Pero aún no has resuelto el problema. Ese tipo es un monstruo. A Edel le costaba refutar por completo su razonamiento, pero no iba a permitir que le echara la culpa. La mera presencia de Sensei era abrumadora. Incluso estando allí, el aura opresiva de Sensei era abrumadora. Denken, reconocido como el más fuerte de los presentes, además de Ash, no confiaba en vencerla. Incluso si todo el grupo unía fuerzas, el resultado no parecía prometedor. Mientras todos estaban allí paralizados por la incertidumbre, Denken de repente se volvió hacia Ash y dijo, «Siempre estás coleccionando magia, ¿verdad? ¿También planeas hacer un trato?», preguntó Ash con escepticismo. «¿Qué hay de la magia de la llama del viento y la luz del juicio? Aunque de verdad quiero decir que soy una persona de principios que no aceptaría sobornos y arruinaría mi reputación, a veces», Ash suspiró, bajando la cabeza como si estuviera pensando profundamente. «A veces, la reputación y los principios no son tan importantes como asegurar que todos pasen sanos y salvos. Pero, Denken, ¿te basta con esto? Aunque pases esta ronda, aún queda la tercera prueba. Si no tienes cuidado, podrías morir. No importa cuán poderoso sea un mago, si solo sabe pelear, sigue siendo débil. He visto a muchos magos más fuertes que yo perseguidos tras perder su poder», respondió Denken con firmeza. «¿Qué estás tratando de decir? El método no importa. Con que pueda lograr un buen resultado, es suficiente. Un mago de la corte luchará y se esforzará, por muy feo que parezca, hasta el final. Aprobaré este examen, aunque sea a la tercera prueba», dijo Denken con una convicción inquebrantable. No le importaban los medios, pues tenía plena confianza en su capacidad para triunfar. Como Denken había dejado clara su postura, Ash, naturalmente, no tenía forma de detenerlo. Se giró hacia el resto del grupo y preguntó, «¿Y ustedes qué? ¿Están pensando lo mismo? Espera un momento, ¿no estarás pensando en hacer tratos con todos?», preguntó Edel con un tono lleno de sospecha. «No me queda nada para negociar. No te alejes demasiado». «¿No fuiste tú quien me rogó que hiciera un intercambio?», respondió Ash, negando con la cabeza y suspirando. «No se preocupen, no repetiré la misma transacción. Quienes intercambiaron conmigo en el último examen aprobarán directamente. Pero a los demás, no puedo ignorar mis principios y dejarlos pasar gratis. Eso no sería justo ni para ti ni para Denken, ¿verdad? Para ser honesto, empiezo a preocuparme si la asociación mágica te castigará por esto», murmuró Richter entre la multitud. Aún así, entregó el libro mágico que contenía su magia de tierra sin dudarlo. Después de todo, este examen requería arriesgar la propia vida, y mientras pudieran aprobar, todo lo demás valía la pena. Siguiendo el ejemplo de Richter, los demás comenzaron a entregar los libros de magia que habían traído, uno tras otro. Capítulo 151. ¿Es todo culpa de Serie? Después de que todos se fueron, solo la Uine permaneció de pie y observando cómo Ash usaba magia de gravedad para fijar el clon del sentido al suelo. Aunque estaba impresionada por la efectividad de la magia de gravedad contra este mago cuerpo a cuerpo, no pudo evitar quedarse sin palabras. Su preocupación se deslizó en sus palabras. «¿No dijiste que si pasas la prueba demasiado fácilmente, tu vida podría correr peligro durante la tercera prueba? La situación ha cambiado. Ya no tengo que preocuparme por eso», respondió Ash con naturalidad. Extendió la mano y acarició la cabeza del clon del sentido, que estaba clavado en el suelo, inmóvil.
Sin girar la cabeza, añadió. Ese es el problema de Serie ahora. ¿Por qué? Preguntó la Winnie confundida. Conozco a Serie. Aunque es dura, cruel y a veces hiriente, no es de las que se quedan de brazos cruzados y dejan morir a tantos magos con potencial. Ash compartió sus pensamientos con indiferencia, haciendo una breve pausa antes de agregar. Si Serie me hubiera dado la certificación de mago de primera clase directamente, no tendría que preocuparme por esto en absoluto. Así que todo esto es culpa suya. ¿No se supone que es tu maestra? ¿De verdad te parece bien culparla así? Preguntó la Winnie, un poco desconcertado. ¿Qué tiene de malo? Serie va a decir que es culpa mía y me va a echar toda la culpa. Así es ella, dijo con seguridad, como si fuera una verdad universal. La Winnie se quedó sin palabras. Debe ser una persona rara también, ¿verdad? En las altas esferas de la asociación mágica, es conocida como una de las personas más voluntariosas que existen, respondió Ash sonriendo. De tal amo, tal discípulo. Son la pareja perfecta, murmuró la Winnie. En realidad, soy mucho mejor que ella, argumentó Ash. No por mucho, aunque lo molestaba, la Winnie no pudo evitar sentir que su percepción del legendario gran mago de la era mitológica cambiaba. Alguna vez había imaginado una figura severa y digna, pero ahora veía a alguien completamente diferente en su mente. La comprensión la hizo suspirar. ¿Por qué suspiras mientras me miras? Preguntó Ash, un poco molesto. Porque siempre pensé que una persona fuerte debería actuar como una persona fuerte, pero, ay. No me suspires. Eso es grosero. Incluso yo puedo salir lastimado, ¿sabes? Además, ¿no es el objetivo de ser fuerte hacer lo que uno quiere? Si tuviera que vivir según las expectativas de otros, ¿para qué molestarme en volverme fuerte? ¿Cómo me vería como una persona fuerte entonces? Eso, realmente tiene sentido, admitió la Winnie a regañadientes. Aún un poco indecisa, le entregó el libro de magia que había estado grabando y estudiando. Esto es solo el resultado de mi propio trabajo, combinando lo que aprendí en la academia. Si no te importa, te lo doy. Inesperadamente generoso de tu parte, comentó Ash, ligeramente sorprendido. Porque yo también quiero ir allí, respondió la Winnie con determinación. En realidad, ya que nos conocemos tan bien, ¿está bien si te toco la barriga otra vez? Bromeó Ash. Muere, pervertido. Gritó la Winnie, con el rostro enrojecido al recordar lo sucedido. Lo miró con fiereza antes de levantarse un poco la falda y huir de la escena, aturdida, dejando a Ash solo con la réplica. La imagen de la chica de cabello plateado, usualmente arrogante, huyendo avergonzada, agarrándose la falda, era casi cómica. Pero, solo era una broma, murmuró Ash, observando su figura alejarse. ¿Por qué actúa como si de verdad le fuera a levantar la falda? Un poco deprimido por el malentendido, Ash volvió a centrarse en el clon del sentido. Sin nadie más alrededor, se concentró en desahogar su frustración trasteando con la réplica. Aunque la réplica no era particularmente satisfactoria de manejar, era rígida e inflexible, tendría que ser suficiente como un pobre sustituto para desahogar su fastidio. Ash, de guardia en la entrada más profunda, parecía un vendedor de boletos. Ofrecía comodidad a los demás mientras aseguraba sus propios beneficios. Sin embargo, a pesar de su disposición a brindar oportunidades de desafío, la triste realidad era que nadie parecía dispuesto a aceptarlas. Cuando Sense, Frieren y Fern llegaron a lo más profundo de la mazmorra, quedaron atónitos ante la escena que se extendía ante ellos. Simplemente observaron en silencio la figura familiar que se encontraba no muy lejos, inclinando la cabeza como si intentaran procesar lo que veían. Frieren, sin embargo, rompió el silencio apresurándose y gritando. ¿Por qué me mientes siempre? Y ahora estás a mano. Espera un momento. Ash levantó la mano para detener su diatriba, con expresión seria. Todavía creo en ti. Pero tú aún no crees en mí. ¿Aún confías en mí? No mientas. Obviamente solo intentas añadir sal a la herida. Espetó Frieren. Entonces, ¿dónde están tus pruebas? ¿Tienes alguna evidencia o viste algo con tus propios ojos? Si crees que todo esto es un engaño, ¿estás completamente seguro de que te mordió el monstruo del cofre del tesoro? Su respuesta severa y lógica dejó a Frieren sin palabras, incapaz de encontrar una refutación adecuada. Frunció los labios con frustración, buscando a toda prisa una respuesta. Pero cuando finalmente tomó su varita, con la clara intención de resolver el asunto por la fuerza, Ash extendió la mano con calma y la presionó. Amigos, ¿han olvidado lo que les enseñó Flame?
La fuerza es necesaria para enfrentarse a los demonios, pero cuando se trata de humanos, no se resuelve con magia, sino con diálogo. Últimamente me pregunto si realmente eres humano, murmuró Frieren en voz baja. Si siempre intentamos resolverlo todo por la fuerza, la era de la paz nunca llegará. No lo olviden, estas son las enseñanzas de Flamme. Pero incluso ahora, el rey demonio ha sido derrotado, y la paz verdadera aún no ha llegado, ¿verdad? Eso significa que el maestro me engañó otra vez, igual que tú, bastardo. Aunque las palabras de Ash eran difíciles de refutar, Frieren permaneció tranquilo mientras lo miraba con una mezcla de infelicidad y resentimiento. Créeme, todavía hay mucha gente buena en el mundo, afirmó con seguridad. Pero definitivamente no eres uno de ellos, respondió ella con una mirada penetrante. Bueno, hablando de eso, Ash cambió de tema con la misma naturalidad de siempre, dirigiendo su atención a Sense, quien seguía aturdido. ¿Qué nos espera en la tercera ronda de exámenes? Sense frunció los labios, visiblemente angustiada, y respondió. Antes de llegar a eso, ¿no deberías decirme primero a cuántas personas has dejado pasar? Solo un poquito más de lo habitual. ¿De verdad es solo un poquito? ¿Estás seguro? Preguntó Sense con escepticismo, acercándose como si su pequeña estatura pudiera intimidar a Ash. Ash, imperturbable, giró la cabeza y volvió a esquivar la situación. Comparado con eso, creo que dejar pasar a más gente mejorará tu reputación. Antes, siempre fuiste conocido por aniquilar a los rivales. ¿No es un cambio positivo? Esto solo es positivo si tu poco realmente significa poco, murmuró Sense, suspirando profundamente, como si liberara toda su frustración contenida. Miró hacia lo más profundo de la mazmorra y murmuró con impotencia. Lady Serie se va a enfadar. Está bien. Confío en la serie. Y ella definitivamente se enojará contigo, agregó Sense con insistencia. Qué casualidad, pensé lo mismo, dijo Ash con una sonrisa tranquila, asintiendo sin el menor rastro de pánico. Su serenidad dejaba claro que ya se había preparado para la inevitable confrontación. Capítulo 152. Todo es culpa de Serie. La calma de Ash en ese momento contrastaba marcadamente con su comportamiento cuando Serie lo perseguía. Esto dejó a Sense confundida, lo que la llevó a preguntar, ¿has pensado cómo enfrentarte a Lady Serie? Claro. Nunca hago nada para lo que no esté preparado. Reflexionó un momento, palmeó la cabeza de la réplica clavada debajo de él y declaró solemnemente, márchese de aquí mañana. ¿Huir después de causar problemas? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Lady Frieren? Fern se quedó atónita y no pudo evitar sermonearlo. No puedes resolver un problema huyendo, pero sí puedes evitarlo. Respondió Ash con naturalidad. Entonces, ¿dices que si te metes en problemas, me dejarás lidiar con ellos sola? El rostro normalmente inexpresivo de Sense ahora mostraba una mueca de tristeza, anticipando la ira que Serie probablemente desataría. ¿Cómo podría abandonarte? Estaría bien si te fugaras conmigo, ¿verdad? Bromeó Ash con una sonrisa. ¿Fugar? Sense, que hacía un momento estaba molesto, ahora estaba completamente impactado por su repentina propuesta. Fern, sin embargo, ya no pudo contenerse. Miró a Ash, sentado en la réplica, con frialdad. Maestro Ash, no restringiré sus bromas, pero debe haber un límite. De lo contrario, se convierte en acoso sexual, ¿no? Dada mi relación con Sense, esto no es un problema en absoluto, respondió Ash con indiferencia. ¿Y qué opina Lord Sense? Preguntó Fern, volviéndose hacia la pequeña niña. Fern quedó sorprendida. Su mirada recorrió a su alrededor antes de bajar la cabeza, avergonzada. Estoy un poco preocupada. ¿Sentido? Ash casi saltó de la réplica en estado de shock ante su inesperada respuesta. Ajá, te rechazaron. Te lo mereces, intervino Frieren alegremente, disfrutando de su desgracia. Ash se quedó en silencio por un momento y luego se le ocurrió un plan revisado. Bueno, todo esto es culpa de Frieren. De todas formas, ella y Serie no se llevan bien. Si decimos algunas cosas malas de ella, Serie seguro que nos creerá. Oye, ¿de verdad piensas echarle tierra encima a alguien delante de él? Preguntó Frieren con incredulidad. Solo bromeo. Ni siquiera yo haría eso con alguien mirándome. ¿Pero lo harías a mis espaldas, no? Preguntó Frieren con la voz cargada de exasperación. Sabiendo que era solo una represalia, suspiró y dejó de discutir. Fern miró a Ash con una expresión vacía que transmitía un mensaje claro sin palabras. Solo espera a que lleguemos a casa. ¿Está molesta por el comentario sobre la fuga? ¿O es por la idea de hablar mal de Frieren?
Al fin y al cabo, solo era una broma, pensó Ash. Frieren y Fern no se quedaron mucho tiempo. Como candidatos, pronto se dirigieron a lo más profundo de la mazmorra. Sin embargo, Ash se quedó atrás, y Sense permaneció sentada cerca, con una expresión visiblemente molesta. Lo miró fijamente sin decir nada, o quizás no supo qué decir. Ash, incapaz de soportar más el silencio, finalmente habló. ¿Por qué me miras así? Si tienes algo que decir, dilo. ¿Por qué mi réplica es tu silla? Y. ¿Qué hacen exactamente tus manos? No me malinterpretes. Es solo que estamos un poco solos aquí, solo nosotros dos, así que pensé en tenerla como compañera. ¿Un compañero tipo réplica? El ceño fruncido de Sense se acentuó ante la extraña explicación. Como prototipo, ¿qué debería pensar al respecto? Está bien. Puedo jugar con dos. De hecho, prefiero la sensación del cuerpo principal, Y. Bueno, eso es todo. Al final, para evitar que lo alienaran y por el bien de su reputación, Ash dejó de hablar, esbozó una sonrisa incómoda y usó magia de atadura para asegurar al clon exhausto. Luego lo metió bajo el brazo como si fuera un paquete. Poniéndose de pie, liberó una mano y la colocó suavemente sobre la cabeza de Sense, alborotando su cabello hasta los tobillos con un toque juguetón. Maestro Ash, se lo he dicho muchas veces. No soy su mascota. A pesar de sus palabras, su cuerpo temblaba ligeramente bajo el excesivo masaje, pero Sense simplemente lo miró con su habitual rostro inexpresivo. Tras un momento de silencio, bajó la mirada con cierta exasperación y murmuró, y no me siento sola ni nada por el estilo. Simplemente creo que la forma en que has estado tratando a mi réplica es realmente inapropiada. Me encargaré de ello, respondió Ash con indiferencia. En realidad, ¿cuándo te he decepcionado en un asunto serio? Pero la clave es si consideras esto un asunto serio, ¿verdad? La mirada de Sense se complicó sutilmente mientras hablaba. Ash finalmente se puso más serio. Le acarició el cabello suavemente con las yemas de los dedos, la miró a los ojos y dijo lentamente, mira, sé que a veces cometo errores, y quizá te he engañado en alguna ocasión. Pero si dices que usé la réplica para lucrar, entonces diría que es simplemente un uso razonable de las reglas. El examen no prohíbe ayudarse mutuamente. Ambas partes estaban dispuestas y se beneficiaron. Entonces, ¿qué hay de malo en eso? Sentido permaneció en silencio, bajando la mirada como si meditara en sus palabras. Su quietud daba la impresión de una delicada marioneta. Cuando algo sale mal, nunca dices nada, añadió Ash, casi como si la estuviera poniendo a prueba. Pero no te preocupes. Aunque dije todo eso, hablaré con Serie al respecto cuando nos vayamos. Claro, añadió con una sonrisa burlona, si te preocupa la fuga, con gusto te ayudaré. Maestro Ash, Sense suspiró exasperada. Su tono reflejaba una mezcla de frustración y resignación. La segunda mitad fue una broma, aclaró Ash con una sonrisa. Ya lo sabía, respondió ella, aunque su expresión permaneció extrañamente conflictiva. Al ver su rostro, Ash dudó por un momento, luego continuó en un tono tranquilizador. No le des tantas vueltas. Cuando Serie se entere, me culpará de todo de todas formas. No te hará responsable. Así que, por ahora, aceptemos que es culpa de Serie. Parece que tú y Lady Serie tenéis una relación especial, comentó Sense con tono cauteloso. Es una persona problemática, pero soy lo suficientemente maduro para tolerarla, respondió Ash con fingida dignidad. ¿De verdad? Sense ladeó ligeramente la cabeza, con una expresión extraña en el rostro. Se preguntó si ambos serían igual de problemáticos. Quería decir más, pero un nuevo candidato se acercó por detrás. Sin decir palabra, Sense se dio la vuelta y se marchó rápidamente, con la esperanza de evitar cualquier malentendido que pudiera surgir al ser vista con Ash, sobre todo dada su inusual cercanía. Aunque no era realmente problemático, la idea de tales malentendidos todavía la inquietaba. Desde atrás, la voz de Ash llegó hasta ella. De verdad, no te preocupes. Si alguien te pregunta sobre esto, di que fue culpa mía. ¿Cómo puede decir eso? Murmuró Sense en voz baja, sin retractarse. Su tono estaba cargado de exasperación, pero a pesar de sí misma, las comisuras de sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa involuntaria.